Bien, en esta oportunidad vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios de cálculo de probabilidades de un evento. Bien, el ejercicio dice, en el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad que cae impar o número primo? Muy bien, muchas veces, fíjense bien, que a lo mejor no se menciona en clases, pero sabemos que el espacio muestral es un conjunto. Básicamente podemos asociarlo con todo el universo, hablando de teoría de conjuntos. Los eventos son subconjuntos de este universo, es decir, del espacio muestral, por lo que nosotros podemos aplicar las operaciones básicas entre conjuntos, que si recordamos, cuando hablábamos en métodos de conteo, hablábamos de uniones, hablábamos de intersecciones, hablábamos también de complementos, etcétera. Entonces, fíjense bien que muchas veces a nosotros se nos pregunta por lo siguiente: la probabilidad de que suceda algo o lo otro. Aquí me están preguntando por la probabilidad de que cae par, impar o número primo. Entonces, aquí básicamente esto lo podemos asociar con dos eventos. Un evento A que es cae impar y un evento B que cae número primo. Y entonces a mí me están preguntando por la probabilidad de que sea impar o bien de que sea número primo. Muchas veces este O también es intercambiado por un I. En ese caso me estarían preguntando por la probabilidad de que sea impar y que sea número primo. Entonces fíjense bien que para efectos de eso, nosotros como son conjuntos, vamos a asociar la palabra O con el símbolo unión y vamos a asociar la palabra I con el símbolo intersección. Es decir, que cuando me pregunten por la probabilidad de que suceda un evento o otro, es la probabilidad de que suceda la unión. Y por la fórmula, esto sería el total de elementos que tiene la unión dividido entre el total de elementos que tiene el espacio muestral. Siempre es la misma fórmula. Si en este caso es un conjunto unión, pues sería el total de elementos que tiene la unión dividido entre el total de elementos que tiene el espacio muestral. Pues fíjense bien que para resolver este ejercicio y para irnos adentrándolos a la notación de algunas propiedades que veremos más adelante, vamos a resolver el ejercicio de la siguiente forma. Voy a declarar al evento A cae impar y voy a declarar un evento B cae número primo y voy a sacar los elementos de cada uno. Primeramente declarando obviamente quién son o quiénes son los elementos del espacio muestral. En este caso, el espacio muestral, como el experimento aleatorio es lanzamiento de un dado, los posibles resultados es que haya caído 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Esos son los elementos del espacio muestral. Como yo me he definido dos eventos que son cae impar y cae número primo, calculemos los elementos de que cae impar, que serían 1, 3 y 5. Son tres elementos lo que trae el evento o suceso cae impar. Ahora calculemos los elementos que cae primo. El 1 no es primo, el 2 sí, el 3 sí, el 5 no, el 5 sí y el 6 no. Entonces vemos que B está conformado por 2, 3 y 5. Como me están preguntando, fíjense bien, por la probabilidad de que sea impar, es decir, A, o que sea número primo. Entonces me están preguntando por la probabilidad de que sea A unido con B. Entonces calculemos la unión de estos conjuntos. ¿Qué es la unión de dos conjuntos?
La unión de dos conjuntos es un conjunto que contiene a todos los elementos de A junto con los de B. Y si se repiten, no se escriben dos veces. Entonces, verifiquemos. Escribía el 1 porque el 1 está en A. El 2 también porque está en B. El 3 también, de hecho está en ambos. Y el 5. El 6 no lo escribiría. ¿Por qué? Porque el 6 no está en B y tampoco está en A. Entonces la unión sería 1, 2, 3 y 5. Entonces la probabilidad de que sea uno o el otro sería igual al total de elementos de la unión dividido entre el total de elementos del espacio muestral. ¿Cuántos elementos tiene la unión? Podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 dividido entre el total del espacio muestral, que son 6. Podemos simplificar aquí. Mitad de 4 son 2. Mitad de 6 son 3. Entonces obtengo 2 tercios. Que si lo hacemos en la calculadora da una respuesta de 0.66666 y este 6 se repite. Es decir, que cuando yo lanzo un dado, la probabilidad de que el resultado sea un número impar o bien sea un número primo es de 0.6666. Bien, vamos a resolver este mismo ejercicio, pero ahora ya que no me pregunten la probabilidad de que sea impar o número primo, sino que sea impar y que también a la vez sea número primo, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo decir que sea impar o número primo a que me diga que sea impar y número primo. El y significa que debe de cumplir las dos condiciones a la vez, es decir, debe de ser impar y también debe de ser primo a la vez. En cambio, el o no significa eso. El o significa que puede ser impar o bien puede ser un número primo, uno de los dos o los dos a la vez. Entonces, calculemos la probabilidad de que sea impar y que sea primo. Muy bien, los eventos siguen siendo los mismos, el evento A junto con el evento B, par y número primo. Pero lo que cambia es que es en este caso, un i. Y el y lo asociamos con una intersección. Es decir, que yo necesito calcular la intersección de A con B. Para calcular la intersección, recordemos que son los elementos que están en común en ambos. Por ejemplo, observo el 1 está en A, pero no está en B, por lo que no están en ambos. El 3 está en A y también está en B, por lo tanto, el número 3 está en la intersección. El número 5 está en A y también está en B, por lo que el 5 estaría en la intersección y esos serían los únicos dos elementos. Entonces, fíjense bien que la probabilidad de que al lanzar un dado sea impar y que también sea número primo sería igual al total de elementos que tiene la intersección dividido entre el total de elementos que tiene el espacio muestral. La intersección vemos que tiene 2 elementos y el espacio muestral vemos que tiene 6. Simplificando, esto sería mitad de 2, 1, mitad de 6, 3 sería un tercio, que si lo hacemos en la calculadora sería 0.333 y muchos 3. Entonces observen que decir un o y un i son totalmente diferentes. Un i nosotros lo vamos a entender que es que deben de cumplirse las dos cosas a la vez, y un o es que puede cumplirse uno o el otro o ambos. Muy bien. Entonces fíjense bien que como los eventos son conjuntos y podemos hablar de operaciones, también podemos hablar de tipos de eventos. Y vamos a hablar de ellos ahorita, tipos de eventos. Muy bien, vamos a hablar ahora de tipos de eventos o sucesos y vamos a iniciar hablando de eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué vamos a entender por eventos mutuamente excluyentes? Para ello lo haremos representados en el siguiente diagrama de Venn. Imagínense que E es todo el espacio muestral.
y entonces yo tengo dos eventos o dos sucesos, un evento A junto con un evento B. Entonces podemos ver que no hay nada en común. Es decir, que los elementos que están en A no están en B y viceversa. Los elementos que están en B no están en A. Matemáticamente eso se escribe lo siguiente, que la intersección es vacía. Cuando ustedes observen un círculo tachado, este es el conjunto vacío. Es el conjunto que tiene ningún elemento. Y aquí estoy hablando de intersección, recordando que la intersección significa que no tienen elementos en común. Es decir, la intersección es vacía. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra un suceso o el otro? La probabilidad de que ocurra A o que ocurra B. Que recordemos que esto es equivalente a calcular la probabilidad que ocurra la unión. Como los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que su intersección es vacía, entonces la probabilidad de que ocurra la unión es igual a la probabilidad que ocurra B más la probabilidad que ocurra A. Y esto es una fórmula y una propiedad que la ocuparemos más adelante. Esta propiedad será utilizada en ejemplos posteriormente. Y esos son los eventos mutuamente excluyentes, acuérdense. Eventos mutuamente excluyentes es cuando no tienen intersección, es decir, que los elementos que están en el evento A no están en B y viceversa. Y la probabilidad de que ocurra uno o el otro, pues es la suma de las probabilidades por separadas, es decir, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Alguien puede preguntarse, ¿y cuánto sería la probabilidad que ocurra A y que ocurra B? Pues, por definición, la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B es lo mismo a calcular la probabilidad que ocurra la intersección. Pero la intersección que hemos dicho, como son mutuamente excluyentes, la intersección es vacía. Entonces estamos calculando la probabilidad del conjunto vacío. Y la probabilidad del conjunto vacío, por no tener elementos, se le asigna probabilidad cero. Es decir, que es imposible que suceda un evento que no tenga elementos. ¿Sí? Entonces quedamos claros en lo siguiente, y esto hay que aprenderlo. Si los eventos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad que ocurra la unión, o en pocas palabras, la probabilidad de que ocurra uno o el otro, es la suma de las probabilidades de cada suceso o evento. La probabilidad que ocurra uno y el otro si son mutuamente excluyentes y únicamente si son mutuamente excluyentes, su probabilidad es cero. Muy bien, el otro tipo de evento que vamos a estudiar son los eventos solapados. ¿Cuáles son los eventos solapados? Son aquellos en donde la intersección no es vacía. ¿Qué significa eso? A diferencia del evento anterior que acabamos de ver, la intersección era vacía porque no tenían elementos en común. En este caso, si nosotros observamos el diagrama de Venn, podemos observar que la parte de rojo son elementos que están en A y que también están en B. Es decir, en este caso, la intersección de A con B es diferente de vacío. Es decir, que sí hay intersección. Y por lo tanto, si nosotros queremos calcular la probabilidad que ocurra A o la probabilidad que ocurra B, aquí ya no sería igual a lo anterior, que solamente sería calcular la probabilidad de A más la probabilidad de B. No podría ser esto por la siguiente razón. Observemos, si yo calculo la probabilidad de A, estoy calculando la probabilidad de que ocurra, observen, de que ocurra todo A. Lo estoy manchando para que observen. Ahí cuando mancho todo A, cuando lo relleno, observen que se ha contado una vez la intersección, la parte que estaba en rojo. Cuando yo sumo la probabilidad de B, ahora voy a contar B. Observen que B lo vamos a rellenar, sería todo esto. Observen que he vuelto a manchar la intersección, es decir que cuando conté la probabilidad de A más la probabilidad de B,
manché dos veces la parte de la intersección, la parte que estaba de rojo, por lo que la probabilidad de la unión, como le quité, o como quien dice, le agregué dos veces la intersección, entonces tengo que quitársela una vez, la probabilidad de la intersección. Entonces observen bien, esta fórmula hay que aprendérsela, y esta es para eventos solapados. ¿Qué es lo que dice la probabilidad? ¿Qué es lo que dice la probabilidad para eventos solapados? Dice que la probabilidad que ocurra A o B es igual a la probabilidad que ocurra A más la probabilidad que ocurra B menos la probabilidad que ocurra la intersección. Se pueden preguntar, para eventos solapados, ¿cómo puedo calcular la probabilidad que ocurra la intersección? Pues solo despejo de la fórmula anterior y me va a quedar probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la unión. Recordando que la probabilidad de la unión es la misma probabilidad de A o B. Y la probabilidad de la intersección es la misma probabilidad de A y B. Entonces aquí tenemos la probabilidad de un evento solapado. ¿Qué es un evento solapado? Son dos eventos que su intersección es no vacía, es decir, que tienen elementos en común. Y para calcular la probabilidad de la unión es como está encerrado y la probabilidad de la intersección es como aparece en la parte inferior. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de evento. Bien, hablemos del evento complementario. ¿Qué vamos a entender por evento complementario? Imagínense, el rectángulo es todo el espacio muestral. La bolita del centro, el círculo, es el evento A. Entonces nosotros vamos a llamar por evento complementario y lo vamos a denotar como A barra, así. A barra es el evento complementario. ¿Por qué se le llama evento complementario? Porque es todo lo que no está en A. Si A es la parte del círculo manchado, entonces A barra sería toda la parte que estoy ahorita eh, escribiendo de rojo. Sería todo lo que está en la parte exterior del círculo. Pues todo eso estamos de acuerdo que está dentro del espacio muestral, pero está fuera de A. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se calcularía la probabilidad del evento complementario? Sabemos, pregunta, para que quede claro, ¿cuánto es la probabilidad de que ocurra el espacio muestral? Por definición, esto sería el total de elementos que tiene el espacio muestral entre el total de elementos que tiene el espacio muestral. Como estas dos cantidades son la misma, si yo divido cantidades iguales, el resultado sería 1. Entonces la probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1. Teniendo claro eso, ¿cómo calcularían ustedes la probabilidad de que ocurra lo rojo? Imagínense que son áreas. Entonces, si a todo el rectángulo, presten atención, si a todo el rectángulo que sabemos que vale 1, le quito el círculo, que el círculo es la probabilidad de A, ¿qué es lo que obtendría? Si a todo el rectángulo que vale 1 le quito el círculo, obtendría lo rojo. Y que justamente eso sería la probabilidad del evento complementario. Es decir, que la probabilidad del evento complementario es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Se le llaman complementarios porque juntos, al unirlos, el evento A unido con su elemento complementario da todo el espacio muestral. Podemos ver que A es el círculo, A complemento lo rojo. Al unir estos dos conjuntos, podemos estar de acuerdo que juntos conforman todo el espacio muestral. Es decir, que ambos se complementan. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que A es el complemento de A barra y que A barra es el complemento de A. Y esta propiedad, mucho ojo, porque es muy útil cuando se nos pide, por ejemplo, que determinemos la probabilidad de un evento y sale más fácil
cuando se nos pide calcular la probabilidad de un evento y sale más fácil calcular la de su complemento. Si yo puedo calcular la probabilidad de su complemento, automáticamente si le resto eso de 1, calcularía la probabilidad de su complemento. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con este video y nos vemos en el próximo con algunos ejercicios.